La última cosa que Emilio Ferrer esperaba esa mañana era una llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba en su oficina, rodeado de papeles, analizando cifras de una nueva adquisición inmobiliaria cuando sonó su celular. Al principio, lo ignoró. Cualquier cosa podía esperar. Pero la insistencia de la llamada y el número desconocido hicieron que, finalmente, contestara. Al otro lado de la línea, una voz fría y profesional le informó que su esposa, Valeria, había sufrido un grave accidente y estaba en coma. El tiempo pareció detenerse. Las palabras de la operadora resonaban en su mente, pero nada tenía sentido. ¿Valeria? ¿Accidente? ¿Coma? Sin darse cuenta, ya estaba de pie, tomando su chaqueta, saliendo apresurado de la oficina, ignorando las miradas confusas de los empleados. El trayecto hasta el hospital fue un borrón. Emilio conducía mecánicamente, pero su mente estaba en shock. Cuando llegó al lujoso hospital privado, un recepcionista bien entrenado e indiferente lo guió por los impecables pasillos hasta la habitación donde Valeria estaba internada. Contuvo la respiración antes de entrar. Allí estaba ella, acostada, pálida, con tubos conectados a su cuerpo y un pitido continuo llenando el silencio. Emilio nunca fue un hombre de grandes demostraciones de afecto, pero ver a su esposa así lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Por primera vez en años, sintió un verdadero nudo en el pecho. Intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Se acercó, tomó su mano fría. En ese instante, se dio cuenta de cuánto la había dado por sentada, como si fuera solo un elemento fijo en su vida calculada. Aún paralizado ante la escena, Emilio sintió una mezcla de culpa e impotencia. No sabía qué hacer o decir. La última conversación que había tenido con Valeria había sido fría y distante, como siempre. Ella había intentado hablar sobre el refugio donde hacía trabajo voluntario, mencionando algo que la preocupaba, pero él ni siquiera le había prestado atención. Absorbido por una fusión billonaria, ahora aquel recuerdo pesaba como plomo. Se preguntó cuántas veces había ignorado las palabras de su esposa, tratando sus intereses como meras distracciones. ¿Qué habría intentado decirle? ¿Por qué parecía tan angustiada ese día? Un nudo se formó en su garganta y apretó su mano un poco más fuerte, como si eso pudiera traerla de vuelta. Fue entonces que sintió una mirada sobre él. Al levantar la cabeza, vio a un niño parado en la puerta de la habitación. Llevaba ropa gastada, el cabello despeinado y una expresión seria que contrastaba con su apariencia infantil. Emilio frunció el ceño, confundido. ¿Cómo alguien como él había entrado allí? El niño dudó un instante antes de dar un paso al frente. «Usted es su esposo, ¿verdad?», preguntó con una voz baja pero firme. Emilio tardó un segundo en responder, aún tratando de entender la situación. «Sí». «¿Quién eres tú?». El niño respiró hondo antes de soltar una frase que heló la sangre de Emilio. Ella descubrió algo muy peligroso, y es por eso que intentaron silenciarla. El aire pareció desaparecer del ambiente. Emilio parpadeó varias veces tratando de procesar esas palabras. ¿Qué quería decir con intentaron silenciarla? ¿Estaba insinuando que el accidente de Valeria no había sido un mero accidente? Su instinto racional y escéptico quería descartarlo como una fantasía infantil, pero había algo en la seriedad del niño que lo impidió ignorarlo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Gale miró a su alrededor como si temiera estar siendo escuchado, y dio otro paso hacia la habitación. Ella descubrió lo de los niños desaparecidos del refugio, y descubrió que hay gente muy poderosa involucrada en eso. Gente que no quiere que nadie sepa. El corazón de Emilio latía con fuerza en su pecho. Valeria siempre había sido apasionada por el trabajo voluntario y, ahora que lo pensaba, había estado tratando de contarle algo en los últimos días. Algo que él, como siempre, había ignorado. Necesitas ver su diario. Está en su casa. Ella anotaba todo allí, todo lo que descubría. Pero ahora ellos saben que ella sabe, y harán lo que sea para mantenerlo en secreto. El niño habló de manera directa, sin rodeos.
Y Emilio notó que aquel niño sabía más de lo que debería. Miró a Valeria, inmóvil, y una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de él. Necesitaba descubrir la verdad, y, por primera vez en años, se dio cuenta de que había algo en su vida, más importante que números y contratos. Sin perder tiempo, Emilio salió del hospital apresuradamente. En el camino a casa, su mente daba vueltas. No sabía por qué estaba escuchando a un niño desconocido, pero algo en su interior le decía que no era una coincidencia. Al llegar, revisó el estudio de Valeria, abriendo cajones, estantes y cajas. Entonces, bajo una pila de cuadernos de dibujo, encontró un pequeño diario de cubierta de cuero. Sus manos temblaban mientras lo abría. Las primeras páginas eran solo notas comunes, pero a medida que lo hojeaba, su corazón se aceleraba. Nombres, fechas, direcciones, informes detallados sobre niños desaparecidos, denuncias ignoradas, visitas al hospital. Y luego, una última anotación que heló su sangre: ellos saben que estoy demasiado cerca. Si algo me pasa, no fue un accidente. Con el diario en sus manos, Emilio se sintió repentinamente inmerso en un torbellino de emociones contradictorias, desesperación, culpa y una feroz determinación de buscar respuestas que durante mucho tiempo le habían eludido. Se sentó en la silla de su estudio, un espacio que antes simbolizaba su control absoluto sobre su vida, pero que ahora se transformaba en un refugio de recuerdos y arrepentimientos. Cada palabra escrita por Valeria en el diario resonaba en su mente, trayendo a la superficie momentos en los que había ignorado los silenciosos llamados de su esposa, inmerso en cifras y negociaciones. Las notas detallaban encuentros sospechosos, números de teléfono desconocidos y referencias a personas con influencia oscura que de alguna manera estaban conectadas al refugio y a la desaparición de los niños. Emilio recordó con pesar las conversaciones breves y superficiales, donde Valeria intentaba advertirle sobre un peligro inminente que él, por orgullo y arrogancia, nunca había tomado en serio. Ahora, frente a la evidencia escrita, todo cobraba sentido. Aquel accidente, la llamada inesperada y la presencia de Gale eran piezas de un rompecabezas que revelaba una red de corrupción e intereses oscuros. Sintió el peso de la responsabilidad, no solo de rescatar a su esposa, sino de dar voz a quienes habían sido silenciados. Con cada nueva línea del diario, su convicción crecía, y la sensación de que estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso lo impulsaba a actuar. Emilio comprendió que el mundo que siempre había controlado con precisión era solo una fachada para una realidad mucho más compleja y sombría. Con el diario apretado entre sus manos temblorosas, tomó una decisión irrevocable. Necesitaría investigar cada detalle, desentrañar cada nombre y conexión, costara lo que costara. Este impulso lo hizo sentir, por primera vez, vulnerable, pero también más vivo que nunca. Sabía que los próximos pasos serían arriesgados, pero la verdad, por más dolorosa que fuera, era el único camino hacia la redención. Decidido a transformar el caos en respuestas, Emilio se sumergió de lleno en la investigación, ignorando el agotamiento y el miedo que latían en sus venas. Durante toda la noche, revisó minuciosamente el diario, cruzó información y organizó los datos en una lista que revelaba nombres, direcciones y fechas de encuentros oscuros. Cada detalle parecía apuntar a una maraña de conexiones entre el hospital, el refugio y figuras que operaban en las sombras del poder. Tomó notas frenéticamente, consciente de que el tiempo era implacable y que cada minuto de duda podía significar un avance para quienes intentaban ocultar los secretos que Valeria había descubierto. El silencio de la madrugada contrastaba con la tormenta que se formaba en su mente mientras recordaba los momentos en que había desestimado las advertencias de su esposa. Ahora, comprendiendo cuán peligroso era ignorar las señales, sentía que, al descifrar aquel enigma, estaba abriendo puertas a un universo de incertidumbres y riesgos mortales. Con cada información extraída, veía la realidad desplegarse en una red de mentiras y traiciones, donde el poder y el dinero no eran los únicos instrumentos de control,
Sintió que, por primera vez, estaba luchando no solo por salvar a Valeria, sino por proteger a aquellos niños y exponer un sistema corrupto que robaba la vida de los más vulnerables. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el horizonte, Emilio se comprometió en silencio a seguir adelante, sabiendo que los peligros aumentarían con cada paso. La verdad, pensó, era el único camino para rescatar lo que quedaba de su humanidad y redimir los errores del pasado, por más dolorosos que fueran. Tras la intensa noche de investigación, Emilio no pudo postergar lo inevitable. Necesitaba encontrar a Gale para descubrir más pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Con el diario de Valeria firmemente en sus manos, se vistió apresuradamente, aún conmocionado por las revelaciones que lo habían dejado con el corazón destrozado, pero decidido a no dejar que la verdad se escondiera. Al salir de su apartamento con la mente acelerada, recordó fragmentos olvidados de las conversaciones con Valeria, palabras que ahora resonaban como una advertencia que nunca había escuchado. En el camino, mientras tomaba el autobús hacia el barrio donde Gale solía vivir, Emilio observaba atentamente los rostros de los pasajeros, imaginando que cada uno podría llevar una historia tan compleja como la suya. El viaje fue largo y pesado, cada parada sirviendo como un recordatorio de los momentos en que había descuidado lo que realmente importaba. Al llegar a la zona, un aire de misterio y resignación flotaba en el ambiente y Emilio no pudo evitar sentir que el destino estaba, de alguna manera, conspirando para revelar la verdad oculta tras tantos secretos. Se detuvo a preguntar a algunos vecinos, buscando información sobre el paradero del niño, y un anciano, con mirada cansada, le indicó una pequeña comunidad donde Gale solía refugiarse. La caminata hasta allí estuvo llena de recuerdos dolorosos y reflexiones silenciosas sobre la importancia de los lazos humanos y del cuidado que siempre le había faltado en su vida. Al llegar a una modesta plaza, vio a Gale hablando con otros niños. La mirada del chico, aunque cautelosa y decidida, transmitía una urgencia que no podía ser ignorada. Sin necesidad de muchas palabras, el silencio entre ellos confirmó lo que Emilio ya sospechaba: aquel encuentro era decisivo, y sabía que, a partir de entonces, no habría vuelta atrás para su antigua vida, dominada solo por contratos y números. Tras el encuentro con Gale, Emilio sintió una nueva oleada de responsabilidad y, al mismo tiempo, el peso abrumador de una verdad que comenzaba a revelarse en fragmentos desconectados. Decidió entonces sentarse con el niño en un pequeño café de esquina, donde la atmósfera sencilla y acogedora contrastaba fuertemente con la complejidad de la investigación que ambos estaban a punto de profundizar. Entre sorbos de un café amargo, Gale comenzó a detallar todo lo que sabía. Encuentros sospechosos cerca del hospital, conversaciones susurradas con desconocidos y la presencia inquietante de figuras que parecían estar siempre alerta, incluso en situaciones cotidianas. Cada palabra del niño traía imágenes perturbadoras, como si el refugio, un lugar que antes simbolizaba esperanza y cuidado, se hubiera convertido en un escenario de operaciones oscuras donde la vida humana se negociaba como una mera mercancía. Emilio escuchaba con atención, sintiendo que la realidad se desplegaba de manera angustiante. El relato de Gale, lleno de detalles e incertidumbres, pintaba un cuadro perturbador de un sistema corrupto e implacable. En medio de este torbellino de información, Emilio se dio cuenta de que cada detalle, cada nombre mencionado, era una pieza crucial para desentrañar la red de corrupción que amenazaba no solo la vida de su esposa, sino también la de tantas otras personas inocentes. El sentimiento de culpa y el recuerdo de las innumerables veces que había ignorado los llamados de Valeria lo invadían con cada nueva revelación. Aquel encuentro con Gale no era solo un punto de inflexión en la investigación, también era el comienzo de un viaje interior, donde tendría que enfrentar no solo a los poderosos que ocultaban la verdad, sino también a sus propios demonios y arrepentimientos. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo con los colores de un nuevo día, Emilio comprendió que la búsqueda de la verdad era más que una obligación, era un camino
necesario para rescatar la humanidad que hacía tiempo se había perdido en el frío cálculo de los negocios. Con el rostro marcado por la determinación y los vestigios de dolor, Emilio dejó el café donde había hablado con Gale y se dirigió a una zona de la ciudad que, según los relatos, era escenario de encuentros sospechosos y movimientos inusuales. Caminando por calles estrechas y poco iluminadas, sentía la presión de cada paso como si el pasado lo acompañara en forma de sombras silenciosas. La información recopilada hasta entonces lo llevaba a creer que existía un laboratorio improvisado escondido en un edificio abandonado donde los responsables de las prácticas oscuras se reunían para discutir sus negocios ilícitos. Al entrar al lugar, la atmósfera cargada de un olor químico mezclado con el aroma de la decadencia reforzaba la sensación de que cada rincón de aquel edificio escondía secretos que nunca deberían salir a la luz. Emilio sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero el impulso de descubrir la verdad lo hacía avanzar sin vacilar. Examinó cuidadosamente cada pasillo, cada habitación con ventanas rotas y puertas entreabiertas, registrando mentalmente los detalles que podrían vincular a aquel lugar con la información del diario de Valeria. En la penumbra, encontró rastros que indicaban actividad reciente, cajas con papeles dispersos, dispositivos electrónicos rotos y señales de que alguien se había apresurado a abandonar el lugar. Cada evidencia reforzaba la idea de que un esquema de corrupción mayor estaba en marcha, involucrando a personas de alto nivel que no toleraban investigaciones que pudieran exponer sus secretos. El corazón de Emilio latía con fuerza mientras salía sigilosamente del lugar, llevando consigo la convicción de que estaba a un paso de desentrañar la red de mentiras. La sensación de urgencia lo impulsaba a conectar cada punto, a revisar cada pista con la esperanza de que este viaje, lleno de riesgos e incertidumbres, pudiera finalmente traer justicia para su esposa. De vuelta en su apartamento, Emilio se encerró en su estudio, decidido a unir todas las piezas de este oscuro rompecabezas. Sentado frente a su escritorio, esparció notas, recortes y registros que, poco a poco, formaban un mapa caótico de las conexiones entre el hospital, el refugio y los encuentros sospechosos que había investigado. La tenue iluminación del lugar resaltaba las sombras que parecían danzar en las paredes como si el espacio mismo estuviera impregnado de los secretos de quienes operaban al margen de la ley. Cada nuevo descubrimiento aumentaba su desesperación, pero también lo fortalecía en la convicción de que la verdad era indispensable para salvarnos.